La gente tiene un problema y viene a ver a un defensor de derechos humanos. Entonces, para nosotros es importante que podamos estar a la altura de las circunstancias. Vamos a ver entonces, ya compartiendo el material, ponemos para compartir la pantalla. Vamos a ver entonces cuántos son los tipos de abuso intrafamiliar. Tenemos el abuso físico, el abuso emocional o psicológico, el abuso sexual y el abuso sexual infantil intrafamiliar. Nosotros tenemos que pensar, cuando hablamos de abuso físico, no es lo que comúnmente se entiende como el disciplinar al hijo. Todos nosotros venimos de una generación en donde nosotros nos portábamos mal y nos sacudían. O sea, era así. Y más antiguas las generaciones, se ejercía más violencia a la hora de disciplinar. Para todos eso era una disciplina. No era el acto en sí de violencia, sino el ejercicio de la disciplina. De hecho, ya yo cuando a mí me parecía una locura que la maestra les pegara, ¿no? Porque yo ya no viví eso. Pero recuerdo que me contaban, cuando mi madre iba al colegio, que las maestras si tenían un puntero, y el que se portaba mal, o pasaba algo, le pegaban, ¿no? En la mano. Entonces, vemos que hay todo un avance respecto de lo que antes considerábamos que era violencia, abuso físico, y lo que hoy consideramos. Entonces, por eso es que es importante entenderlo, porque a la forma de enseñarlo muchas veces se aplica la disciplina en función a lo aprendido hace 50 años atrás. Y esto es que en verdad esta generación interpreta, toma y desarrolla estos conceptos no en base a los 50 años atrás, sino a lo que hoy considera que es el abuso físico. Y además, hoy hay toda una información y todo un movimiento que los chicos ya no solamente lo ven en la escuela, todo el mundo habla de estas cosas. Entonces hay un conocimiento que ellos van teniendo respecto de lo que es el abuso físico. Ahora bien, el abuso emocional o psicológico, ahí sí nos vamos a meter concreto para ver si este abuso es respecto de los insultos, ¿no? O tenemos que diferenciar también los aspectos culturales, porque en los aspectos culturales de pronto hay ciertas zonas en el norte del país, de nuestro país, o cercano a la frontera con el Paraguay, Corrientes, por ahí, vemos que hay ciertas formas de tratos, o la forma en que se trata en el campo, por ejemplo, que es diferente a cómo se tratan ahora en las metrópolis. Esto no nos podemos olvidar nunca, porque todavía hay familias que los hijos tratan de usted a sus padres. O sea, fíjense que tienen ese respeto, o de pronto que el padre lo mire, era un nivel de... era la disciplina, no necesitaba ni gritarle, ni hacerle nada, simplemente mirarlo. Por eso es importante que al evaluar el abuso emocional o psicológico, nosotros tenemos que, primero, saber cuál es el entorno, cuál es la cultura, qué es lo que ellos entienden de lo que es el abuso o no. Porque si esto es una cuestión cultural, no es que nosotros vamos a decir, bueno, esto es una cuestión cultural, no hay ningún problema, nosotros continuamos acá, no hay vulneración de los derechos humanos. A ver, levantó la mano no sé quién, porque no dice qué, no prendió el video, no lo puedo ver, no lo puedo escuchar, pero a ver, ¿quién levantó la mano? Bien. Abrite, prende la cámara, abrite el micrófono, así te escuchamos. ¿Querés hacer una pregunta? No se escucha nada, ¿eh?
Bueno, continuamos entonces. Entonces, como les decía, acá tenemos desarrollado varios tipos de abuso para poder entender qué es lo que está pasando. Respecto de la parte sexual infantil, tengo que pensar que se va a interpretar como abuso todo concepto que vulnere el desarrollo psicológico normal del niño. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que tiene como costumbre mirar películas pornográficas, pero un niño de 5 o 6 años no tiene esa costumbre. Entonces, colocarlo en esa situación o mirar, o de pronto hacerle comentarios respecto de la vida sexual adulta, esto sí claramente vulnera el normal desarrollo, el normal pensamiento de un niño que no tiene estos pensamientos naturales. Y con esto tenemos que tener cuidado con las diferentes teorías. Hay muchas teorías liberales respecto de la sexualidad. Y es de estos que tenemos que tener cuidado, de no vulnerar el libre desarrollo, el normal desarrollo. Porque una cosa es responder las preguntas cuando vienen las preguntas, y otra cosa es adelantar las preguntas, intentando hacerles conocer algo que no lo pueden entender. Porque introducirlos en este camino es después dejarles el panorama abierto para que a ellos les pueda pasar cualquier cosa, porque toman como normal algo que no debería ser. Vamos a ver entonces algunas pautas que son importantes. Bueno, hoy me está... las pautas que es imprescindible, que son urgentes tenerlas en estos puntos. Lo primero que nosotros tenemos que garantizar es la terminación de los abusos y la separación física entre la víctima y el agresor. Esto se los digo antes de hacer la denuncia, porque hay mucha gente que ante tomar conocimiento de este tipo de cosas o de situaciones, se apresura a hacer la denuncia y no tienen dónde llevar al niño. Entonces, movemos todo el aparato judicial y el niño sigue estando bajo la vulneración de sus derechos y bajo la autoridad de este presunto abusador. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es esa separación física. Para eso hacemos preguntas respecto de abuelos, tíos, de personas a los cuales se podría llevar a la criatura. Luego, tenemos que asegurarnos que la madre proteja al niño. Si la madre no va a proteger al niño, nosotros tenemos que separarlo de la madre también, pero no corresponde a algo directamente nuestro. Es que tenemos que asegurarnos que la madre realmente crea al niño, esté pendiente y pueda ser de salvaguarda de él. Recuerden que muchas veces sucede en estos casos que la madre no protege al niño. A veces pasa que hasta la madre es la entregadora. Entonces, esto nosotros, al hablar con la persona, tenemos que ir recabando información. El otro punto es enseñar al niño a pedir ayuda si es el caso que se repite. Si yo no puedo sacarlo de ese entorno, si no puedo hacer que la madre lo proteja, si no puedo hacer que el sistema lo proteja, entonces tengo que comenzar a trabajar con el niño para que el niño sepa pedir ayuda, pueda decir que no, pueda empoderarse, pueda tomar confianza y pueda revertir o cambiar o poder hablar. Recuerden algo muy importante, que una vez que el niño habla, si nosotros no le creemos, el niño vuelve a cerrarse y no vuelve a contarlo nunca más. Entonces la psicología
para nosotros es muy importante, para resguardar su integridad. Y por sobre todas las cosas, si algo malo le pasó, que no le vuelva a pasar. Enseñar a la víctima a identificar y comprender su propia sexualidad y la del adulto de una forma sencilla y objetiva. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De acuerdo a la edad que tenga y al desarrollo cognitivo que tenga, yo podré hacer cosas para enseñarle cuándo es su sexualidad, cómo debe desarrollarse, es decir, quiénes no deben tocarlo y quiénes no deben observarlo. Eso es importantísimo, porque entonces yo me voy a quedar al lado del niño y le voy a estar brindando todo el tiempo le voy a brindar contención, le voy a brindar afecto, y voy a tener esa oportunidad de escucharlo y de poder ir enseñándole diferentes cosas. Otro de los puntos es adiestrar al menor a decir que no ante determinadas situaciones. Miren, esto es muy difícil, y es muy complejo, porque hay muchas teorías por un montón de lados, hay muchos movimientos. Esto de la genitalidad pura, la sexualidad a flor de piel, y que cada uno toque y que cada uno experimente con su cuerpo, con el del otro, que experimente. Esta liberalidad, esta pérdida de los valores, hace que muchas veces los niños no sepan cuándo decir que no. No sepan, por supuesto, que se lo tienen que enseñar, ¿no? Si no hay quien se lo enseñe, no saben cuándo decir que no, cuándo no mostrar, quiénes pueden mirar sus partes íntimas y quién no. Entonces, estos son temas importantes, porque para nosotros tiene que ser un tema central en la enseñanza. Esto no lo vamos a lograr en un día, Esto lo vamos a lograr con un acercamiento constante. El objetivo de esta fase es ponerle nombre a lo sucedido. Es recalcar que el abuso se trata de una experiencia impuesta, ya sea por la fuerza, abuso de poder o el engaño. Esto es importantísimo que nosotros al hablar se lo podamos manifestar y decir, y hacerle entender que tampoco es que lo buscó, sino es que justamente a través de la mentira, a través del engaño, de la fuerza o del abuso de poder, se llegó a esa situación. La víctima debe atribuir la responsabilidad de lo sucedido al agresor, siempre. Y que sepa que este tipo, tiene que recibir ayuda. El menor tiene que saber identificar situaciones peligrosas. ¿Cuándo es una situación peligrosa? Cuando se expone. Los adolescentes, les digo, están expuestos de una manera espantosa, no mala, espantosa, porque no le cuentan a sus padres nada, porque no reconocen autoridad, y están en medio de la liberalidad de todo lo gestual, de todo lo corporal. Entonces es un problema. Por eso la función nuestra, si alguien nos viene a contar, es muy importante. Ahora, vamos a ver los síntomas, que esto para nosotros tiene que ser, porque si de pronto no nos vino a contar, pero observamos estos síntomas. Ayer escuchaba al doctor López Rossetti que decía que un síntoma en sí mismo, o sea, el síntoma no es una enfermedad, el síntoma es una oportunidad. Cuando nosotros estamos viendo un síntoma, es porque lo que estoy viendo es algo que se expresa, pero en sí mismo el síntoma no es la enfermedad. El síntoma me da información sobre lo que la persona le está pasando. Entonces, si veo que tiene sentimientos de culpa y vergüenza, tengo el micrófono abierto, estoy viendo, ahí está.
tristeza y baja autoestima, reexperimentación emocional. Es muy común que vuelvan a intentar experimentar o lleven una vida promiscua. Ansiedad y miedos. Desconfianza en las relaciones afectivas e interpersonales. Y muchas veces alteraciones en el área sexual. Los 4 pasos del esquema operativo sería una terapia genial. Yo les voy a enseñar ahora, esto es muy simple. Pichon-Rivière lo definía bien. Estos 4 pasos en la psicología social nos representan un montón para poder abordar. Si bien ustedes no van a hacer un tratamiento psicológico, no es esa la función que ustedes tienen que hacer, pero lo que ustedes tienen que tener es el conocimiento para poder hacer hablar a la persona. Que la persona se sienta con ustedes segura, respaldada. Y ustedes hablen y que la persona empiece a hablar sola. Saben que cuando aceitamos estos 4 pasos, es muy interesante porque en verdad, a veces vieron que uno tiene la costumbre de decir, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y cuando está aceitado esto, ustedes saben que es increíble porque me pasa a mí, yo hago la pregunta y la persona empieza a expresar un montón de cosas que uno dice, está acostumbrado a que la respuesta sea, bien, ¿y vos? Bien, sí, acá, y cuenta, y se charla la conversación, encamina la conversación por ese lado. Sin embargo, cuando vamos directamente a decir, estamos frente a un caso, una persona que no se abre, ya lo vemos incluso desde lo gestual, lo corporal, que está así como retraído o retraída. Entonces, en el primer paso, nosotros vamos a darle la contención para lograr un feedback emocional, una empatía. Tenemos que lograr que exista confianza hacia el defensor de derechos humanos. Me viene a ver, o quizás la madre la trae, o una amiga la trae. Pero nosotros en esa primera entrevista tenemos que ganarnos la confianza. No tenemos que exagerar en la confianza, no tenemos que prometer cosas que no vamos a cumplir. Pero sí tenemos que contener a la víctima para que pueda hablarnos. El segundo paso es la regresión. Lograr que la persona abra su interioridad y cuente lo sucedido. El segundo paso es que la persona cuente lo sucedido. ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo voy a hacer a través de preguntas. A veces la persona empieza a hablar sola, pero siempre vamos a ir preguntando sobre la base de lo que primero me va diciendo. Pero escuchen el tercer paso. El tercer paso sería hablar con alguien responsable, con vínculos familiares, para que a través de esos vínculos podamos avanzar. Recuerden que tengo un menor, que tengo que cambiarlo de lugar donde vive, que tengo que también hablar con la maestra. Muchas veces las maestras detectan cosas. Entonces, todo eso nosotros lo estamos observando. Todo lo que nosotros vamos a hacer como defensores de derechos humanos va a ser plantear, si nosotros tomamos el caso primero, si nosotros lo vemos, vamos a plantear la denuncia, la vamos a formalizar y vamos a ingresar el caso a la justicia. Pero no me tengo que olvidar del niño, de la persona, que es muy importante, ya que confió en mí, ya que pudo hablar, ¿eh? Entonces yo empiezo a impartirle enseñanzas relacionadas a cuáles son sus derechos. Por ejemplo, respecto del cuerpo, que a nadie le pertenece, que nadie tiene derecho a mirarlo. Entonces, después que la persona habló, después que el niño habló, después que el niño pudo interiorizarse bien de todo, empezamos nosotros a darnos cuenta
que estamos ahora necesitando realmente un acercamiento más genuino. Mire, la faz de la denuncia, a veces nos apuramos, esto se lo digo por experiencia, a veces nos apuramos a hacer denuncias y recuerden que estos tipos de delitos son imprescriptibles. Así que si la persona no está preparada para denunciar hoy, me decía una psicóloga hace poco, me dice, doctora, hoy viene, no me habla. Si no me habla, no la puedo obligar. Pero si no me habla, yo no puedo ir a forzarla a hacer una denuncia. No la fuerce, porque si usted la fuerza, le hace peor. Espere que sea el momento oportuno, espere que llegado el momento ella esté fortalecida para poder hablar y hacer la denuncia, y entonces ahí es el momento. Esto lo tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden, nunca debo apartarme, nunca, como defensores de derechos humanos, nunca debo apartarme del concepto de dignidad y de justicia de la persona, no del mío, de la persona. Porque si yo me aparto de ese concepto, voy a querer hacer justicia conforme a lo que yo creo que es justicia. Y al hacerlo de esa manera, me va a pasar que muchas veces el concepto de justicia se diluyó. ¿Vieron que hace poquito hubo un caso que apareció por todos lados de una chica que en el 2012 había sido violada en Manada? Creo que fue en el sur. Y que después de ahí el fiscal con los abogados habían, o sea, se había probado y en lugar de ir a juicio oral, llegaron a un acuerdo con la víctima, el abogado de la víctima, el fiscal y los abogados de los otros, los acusados, llegaron a la conclusión y al acuerdo, recibían una indemnización económica y ellos no iban presos. Eso salió a la televisión, hablamos todos de eso, dijimos, esto es una locura, esto no puede ser. Sí, es verdad, es una locura, no puede ser. Pero la misma chica que del sur se mudó a Buenos Aires, escapando del entorno, que todos sepan lo que a ella le había pasado. La misma que dijo, quiero terminar con esto, no quiero que nadie sepa más, no quiero pasar por nada de esto, no, yo nada, quiero cerrar este capítulo en mi vida. Parafraseo, porque después ella hizo una declaración, pero no con estas palabras textuales. Quiero terminar este capítulo en mi vida, quiero empezar otra, basta, no quiero saber más nada. La misma víctima que dijo eso, que lo aprobó con un abogado, que el fiscal lo habló, bueno, alguien lo hizo público y esto se expandió por todos lados, que ni siquiera se podía entender cómo ella había aceptado esto. Y yo lo miraba, observaba toda la situación, porque yo les digo, la verdad es que cuando yo escuchaba eso, a uno se le hierve la sangre y dice, sí, hay que hacer justicia, estos tipos tienen que ir presos, estos tipos tienen que estar así, esto es lo peor que lo que hicieron, bla, bla, bla. Pero eso es lo que yo creo. Cuando la víctima te está diciendo, yo no quiero, nosotros debemos respetarlo. Y recuerden, todos este tipo de delitos mueven y remueven las pasiones más internas. La gente tiende a hacer locuras, la gente tiende a quererlos ir a matar, la gente tiende a pensar en las cosas más espantosas. Por eso es que nosotros nunca debemos apartarnos de la víctima. Y esto se los digo porque yo he cometido el error de impulsar la justicia a una chica que después me costó entender, pero después logré entenderlo, porque es una chica que había venido de Paraguay. Y yo no sabía que en el Paraguay, en la época en donde escaseaban los hombres, se permitía que un hombre tuviera varias esposas. Entonces, esposas o concubinas, pero varias mujeres. Entonces, era cultural que si el hombre le pedía matrimonio a la mujer, era cultural que la mujer tenía que aceptar. Entonces, esta chica viene de Paraguay acá a Argentina, llega
la recibe la cuñada, y en el día, así como la recibió, le dijo, mira, vamos a comprar un periódico, lo compraron, buscaron, chica para limpieza con cama adentro. Perfecto, ella fue, la acompañó a la cuñada, la atiende un hombre, le dice, mi esposa no está, fue a comprar, viene un ratito, bueno, está bien, sí, se queda para hacer la entrevista, ya se quedaba como para trabajar. Como ella se queda, la cuñada se va, la cuñada pensando que ella estaba trabajando, que estaba bien, resulta que era todo falso. Este hombre la secuestró, las tuvo una semana en una habitación bajo llave, sin comer, la sacaba de ahí para hacerle mirar películas pornográficas, para abusarla de ella. Una semana hasta que ella dijo, yo acá me muero, me tiro por la ventana, que sea lo que Dios quiera, si me tengo que morir, me muero. Se tira, cae arriba de un árbol, del árbol golpea y se va para la casa, para la casa de al lado. Se cae y empieza a correr, no sabe dónde estaba, porque imagínense que ella recién llegaba a Constitución, recién llegaba y entró a la casa de este hombre. Así que después de pasar por todo esto, corrió hasta que un lugar llegó, no tenía ni documentos ni plata, imagínense, ¿no? Pasaba a las 12 de la noche, un colectivo no sabe ni por dónde estaba, se subió, viajaba ella sola arriba del colectivo, y la llevó hasta Constitución, no pagó pasaje, nada. La llevó a Constitución, llamó por cobro revertido a la cuñada y ahí la vinieron a buscar. ¿Qué pasa? Cuando la cuñada me pregunta, vamos a lo jurídico, vamos a hacer la denuncia, vamos a hacer esto, hacemos toda la denuncia de todo. El hombre se presenta ante los familiares y pide casarse con ella. Entonces, para los familiares, hombres, el delito ya no existía más, porque había sido reparado, porque vino el hombre a pedirle matrimonio. Entonces ella, como le dijo que no, empezó a tener grandes problemas con los hombres de la familia de acá, los que lo recibieron, los hermanos, los cuñados, porque ella estaba haciendo algo que culturalmente para ellos era espantoso. Ella tenía que haber aceptado y haberse casado con ese hombre. Entonces, cuando yo le llevo la buena noticia de que vamos a ir a un juicio oral, me dice, doctora, no, basta. No quiero saber más nada. No, pero nosotros tenemos que ir porque hay que hacer justicia para esto. No. Quiero terminar con todo esto, quiero trabajar, quiero salir adelante, no quiero, no voy a ir a ningún lugar donde me presenten, cambió el número de teléfono, todo, y no quiso. Entonces, bien no lo entendí en ese momento, la verdad que no lo entendí, me costó bastante tiempo entender, y recién bien cuando nos metimos en el tema de derechos humanos, ahí sí pude comprender que es muy diferente la visión o la perspectiva única de uno a la que puede tener la persona que atravesó eso. Algunos sí encuentran como modo terapéutico el hacer una denuncia pública, el hablar por las redes, lo canalizan por ahí, cada uno lo tiene que hacer como lo siente. Pero hay otros que no. Hay otros que quieren cerrar el capítulo y terminar. Y nosotros debemos respetarlos, ¿no? Estar adelante brindándole el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, la contención familiar, el encontrar un camino para encontrarse y reencontrarse. Esta es la parte más importante, porque después lo jurídico camina solo. Y aunque se pueda o no probar, o la justicia funciona ni les cuento, un desastre. La justicia puede ser un desastre. Pero si nosotros impactamos la vida de la víctima, dándole estas enseñanzas, tratando de contenerla, de ayudarla, y que pueda salir adelante y reinsertarse en la sociedad. Si yo hago todo esto, entonces lo que va a pasar es que estoy brindándole lo que está necesitando. Cuando la persona está empoderada y está bien, quizás pasaron un montón de años y se dice, ahora sí voy a denunciar, porque ahora estoy preparada.
ahora estoy preparada emocionalmente, ahora estoy preparada para que hablen de mí, para que me critiquen, para que hablen bien, para que hablen mal, porque este es otro de los puntos. Cuando nosotros decidimos hacer público algo íntimo, ya sea porque me gusta, no porque sea un delito, sino porque es una elección. Cuando yo decido rescindir, abandonar este derecho personalísimo de tenerlo privado como íntimo mío, yo decido abandonarlo para dejar que los demás opinen de eso, y bueno, habrá gente que estará en mi favor y habrá gente que no. Y de pronto me revientan con todo lo que me van diciendo, me revientan con lo que me van diciendo. Y eso me afecta, por eso es que tenemos que apoyarlos, pero por sobre todas las cosas, buscar que sea el momento oportuno. Total, los delitos hoy son imprescriptibles, no es que teníamos un tiempo, hoy los podemos acompañar. Y todo lo que fue un abuso, en cualquier pericia psicológica, sale ahí como si nos estuviéramos haciendo un análisis de sangre, sale el daño psicológico que sufrió por haber sido abusada de niña. Entonces, son temas pesados, son temas fuertes, son temas difíciles, pero son temas que nosotros debemos conocerlos para sentarnos y escuchar. Recuerden, nosotros no somos jueces, nos sentamos y escuchamos. Y que ella nos pueda contar todo lo que sucede. Acá alguien puso, en mi opinión, creo que muchas veces esto sucede con la víctima por la justicia argentina que no funcionó como debería. Claro, vos pensás que del 2012, en el caso que contábamos, ¿no? Esta chica del 2012, recién en el 2020 hubo, digamos, una sentencia. Pero independientemente de la justicia, la policía, los peritos, los psicólogos, los medios de comunicación, todo eso pasa afuera de la persona, no pasa dentro, no pasa con su círculo íntimo de amigos, pasa afuera, es la opinión de los demás. Y muchas veces la mirada, no se olviden que la mirada a nosotros nos define. Si la mirada del otro me afecta tanto que yo no lo puedo sostener, se imagina algo así tan íntimo, ¿no? Tan delicado. Así que ojalá podamos entre todos cambiar la justicia, pero mientras tanto lo importante es que nosotros podamos ejercer bien el rol de defensores, acompañarla si tiene que ir en alguna citación o tiene que ir al juicio oral, acompañarla y estar al lado de ella, velando que se cumplan todas las garantías procesales de ella. Alguien puso acá, a ver. Claro, la persona no quiere quedar expuesta y sin una solución realmente justa, aunque el daño psicológico físico ya lo sufrió. Claro, porque tiene miedo de quedar expuesta, miedo de lo que los demás van a decir. Y además nosotros lo vemos a diario. Hay gente que habla bien, hay gente que habla mal, hay gente que se ríe, hay gente que no le cree, hay gente que juzga. Entonces todo eso, si la víctima no está preparada, no solamente lo que le pasó por el abuso, sino que además todo esto que lo termina afectando muchas veces más. Así que no nos apuremos a denunciar, salvo, por ejemplo, igual, que sea una violación que haya ocurrido en el momento, ahí en el momento que la persona viene con lo que acabó de pasar, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer antes de hacer la denuncia, llevarlas inmediatamente al hospital, porque es más importante el mix de pastillas y de profilaxis que le den. Después habrá tiempo para hacer la denuncia. Ellos mismos en el hospital tienen que hacer la denuncia, tienen que llamar a la policía, que tienen que en ese momento tomar las muestras necesarias, que si lo cambian, lo dejan, para más adelante se pierde. Entonces hay cosas que se hacen en un momento determinado. Después tendremos tiempo para hacer la denuncia en la comisaría, para ir al psicólogo, para hacer lo que sea. Tendremos tiempo. Patri dice, muchos no hablan por la opinión del otro, a que lo alejen o a que lo hagan a un lado o la señalen. Exacto, exacto. Por eso es que todos
todos que dicen ser tan habladores, hay de ciertas cosas, ciertas situaciones, no hablan en público. Y eso nosotros debemos respetarlo. Porque si no está preparada para que lo señalen, para que digan, entonces tenemos que igual acompañarlos. Y en algún momento va a estar preparada. Si estamos nosotros acompañándola con la paciencia adecuada, en algún momento va a estar preparada. Y cuando esté preparada, ahí avanzamos con todo lo que es judicial, pero supongamos que no quiera lo judicial. Puede querer el psicólogo. Al psicólogo sí podemos llevarlo. Marcelo dice, esta situación los deja expuestos y vulnerables y afecta todo su entorno y sus relaciones, sus posibilidades laborales. Claro, por eso es que muchas mujeres no quieren hablar. Porque por más que todos digan, sí, pero no pasa nada, porque ahora las mujeres nos defienden, todo. Sí, pero igual. A veces la exposición es tanto que hay gente que no quiere estar involucrada con personas que han tenido semejante exposición mediática. Entonces, prefieren, eso afecta su condición laboral si va a buscar trabajo. Siempre hay que preservar a la víctima, siempre. Apoyarla al psicólogo, de pronto si es una mujer de fe, acompañarla a la confesión religiosa que fuese, no para participar dentro me refiero, ¿no? Sino acompañarla, impulsarla para que pueda insertarse en nuevas relaciones, conocer nuevas personas. Y de a poco vamos observando. Cuando está lista, perfecto. Pasamos a la otra etapa, y en la otra etapa directamente vamos a la justicia y hacemos la denuncia correspondiente. Roxana dice, importante no revictimizar. Esto es, justo iba a decir, es dificilísimo. Es dificilísimo. Todo el mundo habla de, no hay que revictimizar a la víctima. El proceso judicial la revictimiza. Ya está. Es así. Si una mujer tiene que contar 1, 2, 3, 4, a un médico, al otro, cuando debería ser todo en un momento, quedar grabado en ese momento y no tener que volver a repetirlo constantemente. Por eso, con la contención adecuada, igual, si todo el mundo está hablando de ella, está revictimizada. Si la gente la mira con lástima, si los otros la miran riéndose, si todos están hablando de ella, la estamos nuevamente revictimizando. Por eso, tengo que tener la primer premisa, que lo que me está diciendo no es mentira. Eso es lo primero. Lo segundo es preguntarle, ¿qué querés que hagamos? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que? Yo te apoyo. Vamos, yo voy a estar con vos, yo te apoyo. ¿Qué querés que hagamos? Puede decir, bueno, acompáñame a hacer la denuncia. Te acompaño. No quiero hacer la denuncia. Me acuerdo una vez que era policía, vino una mujer adulta, una mujer 40 y pico de años. Dijo, quiero hablar con una mujer policía. Bueno, entonces nos fuimos solas a hablar. Dice, mire, ven el puente que pasa por ahí. Sí, acá, bueno. Yo pasé anoche y me violó un hombre, la agarró y la violó. Pero ¿cómo? No, pero vamos a la denuncia. No. Yo les quiero a ustedes decir esto, porque encima, mientras la violaba, le preguntó si tomaba pastillas anticonceptivas, le estoy hablando en el año 92, si tomaba pastillas anticonceptivas, si tenía un DIU, qué sé yo, entonces tomó la previsión para que no quedara embarazada. No, el tipo. Entonces la mujer me dice, yo les digo a ustedes que son policías para que por ahí pasen más patrulleros, pero no voy a hacer la denuncia. De ninguna manera. Vine solamente a decirle a ustedes y traté como 2 horas de convencerla. ¿Por qué hay que hacer la denuncia? Porque si no, no queda registro, que el hombre, uno da todos los argumentos, desde lo específico, desde lo técnico. Esta mujer iba a trabajar, una mujer casada con hijos, 40 y pico de años, lo que menos quería es que alguien se entere.
no quería que se entere nadie. Y no se los contó a nadie de su familia. Entonces, eso es importante. Siempre que nosotros respetamos a la persona, respetamos su dignidad. Y podemos tener nosotros el concepto de justicia full, porque hay que lograrlo. Pero si para lograrlo nosotros nos apartamos de lo que siente la víctima, no la defendí. Como defensor de derechos humanos, no la defendí. Seguí vulnerando los derechos, seguí revictimizándola, no la defendí. Todo lo contrario. Y esto se los digo no por las cosas que salen a nivel pública, por lo público, por lo mediático. Esto se lo digo porque cuando nosotros hablamos con la víctima a solas, nos dice esto. Muchas mujeres que empezaron por lo mediático, después no supieron cómo salir. Y se les arruinó la vida. Porque ahora son como publicidad, como chapa, para esto, para aquello, pero su vida personal hoy está destruida. Desde la parte más íntima me refiero, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Puede ser que la víctima tenga miedo de hacer la denuncia porque tenga relación directa con el agresor. O puede ser que en realidad no es miedo al agresor, sino es el temor a la exposición, sobre todo de la mirada del otro. Hay muchas cosas. Por eso que la clave está en que nosotros logremos tener ese vínculo, que la persona pueda hablarnos de lo que sea. Como les decía antes, hay tiempo para hacer la denuncia, hay tiempo. La puedo llevar hoy, mañana, pasado, si es intrafamiliar, ¿no? Si es algo que pasa en el momento, bueno, es importante sí tomar las muestras. La tengo que llevar al médico, la tengo que llevar al hospital. En el hospital tienen que hacer la profilaxis, eso es fundamental. Acá no es, bueno, la pastilla el día después. No. Hay que hacerle la profilaxis porque con todas las enfermedades que se puede contagiar, es importante hacerlo en el momento. Después nos dedicamos a la denuncia, después nos dedicamos a todo lo demás. Entonces, nunca nos separemos de lo que le pasa a la víctima. Nunca nos separemos del concepto de dignidad, que es para ella dignidad, que es para ella justicia, ¿no? Y sobre todo, que nosotros le preguntamos, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Acompañarla, escucharla, defenderla, ir a hablar con los padres, ir a hablar con la justicia, ¿qué es lo que espera de nosotros? Esto es importantísimo. Alguien me escribió, Patri, a veces no es no tener apoyo de la familia, a veces la familia no se entere. A mí me pasó de chica que un muchacho cuando iba a trabajar me manoseó y recién hoy lo puedo contar sin vergüenza y con seguridad de que no me duele contarlo. Claro, ¿viste? Porque es un proceso. Más que antes, esto era un tema tabú, no se podía hablar, y depende de quién sea, ¿viste? Y si era alguien de una familia renombrada y todo, no, te pareció o te habrá, o estás mintiendo. Hoy tenemos otra conciencia. Entonces, uno lo puede contar, pero es importante siempre que uno esté preparado. Y no avasallarlo. Esto que yo les estoy enseñando va en contra de todo el movimiento que se está haciendo ahora. Yo sé absolutamente que es así. Pero de esto que yo les enseño tengo convicción. Yo no puedo vulnerar el derecho de la víctima para hacer causa o para hacer un número más o un número menos, o sacarla para los medios de comunicación, o hacer una marcha, o reventar a este, o escrachar al otro. Si la víctima lo quiere hacer, la acompaño. Pero si no lo quiere hacer, yo debo respetarlo. Es importante. Bueno, Rosana dice que sufrió violencia psicológica y nunca hice la denuncia. Bueno, a veces hay que ver si vos necesitas hoy hacer la denuncia, ¿no? Si yo hoy necesito, como contaba Patricia,
crecí, lo elaboré, lo puedo contar, y cuando lo cuento, ya está, mi problema está resuelto desde lo personal, ¿no? Pero si yo necesito hacer la denuncia, si para mí es importante, entonces tengo que empezar a ver la forma de hacerlo. Y de qué manera puedo, primero, empezar a darle importancia cuando uno empieza a contarlo, cómo fue, con quién, de qué manera. Cuando uno empieza a contarlo, ver la forma porque el fin de la justicia es la reparación, entre comillas, ¿no? El fin de la justicia es la reparación. Entonces, si vamos a apuntar para ahí, a veces, por ejemplo, sucede que es un familiar, y al ser un familiar, no quieren denunciar justamente por no soportar todo lo que puede pasar en la familia. Entonces, esto es un problema familiar. Todo lo que nosotros hablemos siempre va a servir a la persona. Siempre. Porque en definitiva, y si la escuchamos, la contuvimos y le creemos. Entonces, lo demás es jurídico, pero si podemos hacerlo, podemos hacer todo juntos, será perfecto. Pero si no, los defensores de derechos humanos no podemos, en honor a defender los derechos, vulnerar el aspecto más íntimo de aquella que ya fue vulnerada cuando fue abusada psicológicamente, emocionalmente, a nivel físico también, con golpes. Todo eso lo vamos a ir viendo. Es importante siempre que nosotros trabajemos en equipo. Entonces, cuando me llega de pronto un caso de esto, que podamos hablarlo, que podamos dilucidar cómo podemos ayudar a la persona, y para no avergonzarla, ¿no? Y que la persona sienta que en realidad la estamos apoyando y no la estamos presionando para hacer algo que no quiere hacer. Así que bueno, ¿alguien quiere hacer alguna denuncia? ¿Alguna pregunta? Si quiere hacer una denuncia, el 144. Mi marido me dice, estás mejorando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pueden sacarse el audio si quieren. Ponerse el audio. Todo Rosana, te escucho. Sí, yo lo que noto es que la red, desde que uno hace la denuncia, no está bien, cada eslabón bien aceitado, bien articulado. Claro. Y eso termina dificultando todo. Exacto. Desde que, por ejemplo, acá las personas que viven en La Plata tienen un solo lugar para ir a hacer la denuncia, que es en el centro de La Plata, sea de cualquier lugar donde estén. Y ya la víctima se tiene que trasladar hasta el centro de La Plata. Sí. Sí, ya sí, eso sí. Es... Y no una vez. Y no una vez. No. Y esperar que lo atiendan y todo. No, está tan mal hecho, tan mal hecho. Por eso es que le digo, hay que estar preparado, porque la exponemos, una mujer va a hacer una denuncia y está 4 horas esperando, y cuando la van a atender, no tiene ganas de hablar, se va. A mí me ha pasado de acompañar mujeres a la comisaría de la mujer y están ahí esperando y dicen, no, ya me quiero ir, no, ya está, me arreglo yo. Y entonces vemos que eso tiene que estar aceitado, no ir a un lado, después ir al otro, después ir al otro, después ir al otro. Entonces, encima de lo que le pasó, el sistema. No. Pero bueno, chicas y chicos, hemos terminado la clase de hoy, la grabamos y la voy a subir a WebChillaView para que la puedan ver si así lo quieren ver nuevamente. Hoy es el Día del Amigo, un beso grande para todos, ya les mandé un mensajito hoy. Yo creo que una persona, un amigo, es alguien que hace algo por el otro, ¿no? Y dar la amistad es el valor más importante. Recibirlo es maravilloso, pero dar amistad
sin esperar al otro, sin conocerlo, si lo conocemos mejor, pero el defensor de derechos humanos es el prototipo del amigo, así que gracias amigos por ser mis amigos. Los amo, les mando un beso grande y nos vemos en 15 días. El lunes que viene no, el otro. Cualquier preguntita, nos vemos, nos preguntamos por WhatsApp. Un besito. Chau, chau, feliz día.